Quería decir. Nosotros en Uruguay, desde las organizaciones sociales y también desde el Frente Amplio, desarrollamos una intensa solidaridad concreta en la denuncia del golpe de Estado que están sufriendo ustedes aquí en Brasil y que también nosotros sufrimos como si nos pasara en carne propia. Entonces, empezar con esas palabras significativas también para nuestras compañeras y compañeros en Uruguay. Como decían en la presentación, yo soy activista social, milito en una organización ambientalista que practica un ambientalismo basado en la justicia social y ambiental. Nosotros combatimos fuertemente el ambientalismo europeo, de esas líneas, ¿no?, de no tocar nada y de dificultar las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos, y desde nuestra organización, que es bastante pequeña en el campo popular uruguayo, pero bastante significativa entre las organizaciones ambientalistas uruguayas, desarrollamos un trabajo de articulación bien fuerte con el movimiento sindical, que es la organización social uruguaya más importante e históricamente más significativa, el movimiento estudiantil, el movimiento cooperativo, y las reflexiones que intentaré compartir acá tienen que ver con una lectura desde los movimientos y desde las organizaciones sociales uruguayas. Bueno, antes también de empezar, y perdonen que sea largo el preámbulo, pero agradecer a los organizadores y sobre todo compartir con ustedes la felicidad de poder aportar algo en este seminario que estoy disfrutando muchísimo, y felicitar a los panelistas de la mesa de la mañana y decir mi honra de compartir la mesa con tan importantes luchadores políticos y sociales de Brasil. Yo voy a... el debate en la mañana cambió un poco lo que tenía pensado compartir con ustedes. Voy a iniciar con una reflexión quizás de la situación en Uruguay, o la perspectiva nuestra sobre la situación en Uruguay, y después compartir algo que podríamos llamar una experiencia de construcción de un frente social a nivel continental en América Latina y el Caribe. Voy a contarles un poquito de qué se trata eso, ¿no? Para comenzar con Uruguay, a mí me pasa cuando compartimos con compañeras y compañeros de otros países de nuestra América en esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo, y cuando se manifiesta la esperanza que significa Uruguay para esos compañeros y compañeras, me pasa en primer lugar que siento una enorme honra, ¿no?, un enorme orgullo de mi país y de los procesos políticos que allí estamos construyendo, ¿no? Al mismo tiempo que me enorgullece, me da un poco de miedo o temor, o me genera ciertas reservas, ¿no? Y porque, claro, cuando uno analiza el proceso político que vive en su país, lo mira como con una lupa, no sé en portugués, yo voy a hablar mi español perfecto, ¿no? Y entonces ahí le encuentra todas aquellas cosas que son deficiencias o que nos faltan, ¿no?, para alcanzar nuestros objetivos de una sociedad distinta, ¿no?, de combate al capitalismo, una sociedad socialista para muchos de nosotros, ¿no? Entonces, yo quiero ser clara con respecto a la reserva que me genera la idea de que Uruguay es como la reserva moral de la izquierda latinoamericana en este momento. ¿Y por qué planteo esto? Yo creo, y a diferencia de lo que hablaban algunos panelistas en la mañana, en la invitación al seminario se planteaba que el Uruguay posee un frente político de combate al neoliberalismo. Lamentablemente, yo creo que el Frente Amplio no puede ser categorizado como un frente político que esté combatiendo al neoliberalismo. Es indudable que en Uruguay hemos vivido avances históricos en materia de inclusión social, de combate
de la pobreza, de regulación y fortalecimiento de las relaciones laborales como un instrumento de inclusión, de cobertura en materia de salud, de cobertura en materia de educación, de redistribución de la renta y de la riqueza. Esos avances son indudables y forman parte de nuestros logros y nos enorgullecen a todos. Pero también es verdad que en Uruguay existen, al igual que en los demás países de América Latina, grandes dificultades para lograr cambios que generen modificaciones estructurales, que generen realmente las esperanzas de avanzar hacia un modelo de desarrollo social, hacia un modelo de convivencia comunitaria sustentado en paradigmas que combatan el neoliberalismo, ¿no? Y doy algunos ejemplos, ¿no? Filmus planteaba las dificultades en la modificación de la matriz productiva que tuvieron los proyectos de izquierda en nuestro país. Uruguay es una muestra clara de eso, indudablemente, ¿no? Nosotros no logramos corrernos de la matriz primario extractiva en que se fundamenta nuestra actividad económica y desarrollamos nuestra visión de inserción internacional también fundamentados en esa matriz primaria extractiva, ¿no? El gobierno uruguayo, el gobierno del Frente Amplio, tiene una disputa, una discusión latente en torno a las líneas que debe seguir su inserción internacional, y es un elemento en discusión, nosotros no lo podemos negar, y de hecho desde las organizaciones sociales y los movimientos salimos a la calle a discutir ese lineamiento, que hay en el Frente Amplio algunos sectores que plantean que la inserción internacional en Uruguay debe hacerse sobre las bases de la apertura, del libre comercio, ¿no? Entonces eso es un elemento que nosotros estamos discutiendo en nuestro país. Y también para el gobierno del Frente Amplio ha sido muy difícil avanzar en iniciativas que signifiquen lo que planteaban en la mañana, ¿no? Avanzar sobre los privilegios, ¿no? Gravar un poco más al capital, colocar el costo de las dificultades económicas o de las medidas a las que estamos obligados por estas dificultades económicas, más en los grandes capitales y menos en las restricciones a la negociación colectiva, a los salarios de las trabajadoras y los trabajadores. En Uruguay también estamos discutiendo el avanzar hacia un sistema de seguridad social basado en principios de solidaridad y dejar atrás una reforma impuesta en la década de oro del neoliberalismo que nos impuso el modelo de las AFAPs, de las previsoras privadas de seguridad social. Entonces, son un montón y podría seguir listando, bueno, el régimen de atracción y de exención impositiva a las grandes inversiones, podría seguir listando, pero no tiene sentido para no generar desánimo en las compañeras y compañeras. Lo que sí les quiero plantear es que hay en nuestro país una discusión también sobre esa disyuntiva que se plantea ahora cuando la coyuntura económica comienza a ser desfavorable y cuando ya no es tan sencillo, simplificando, ¿no? Aplicar políticas redistributivas y aplicar políticas de izquierda. Entonces, esa situación genera también un impacto entre la forma de relacionamiento entre el partido político, el gobierno y las organizaciones sociales. A mí me gusta mucho la caracterización que hizo Javier en la mañana en cuanto a al partido de gobierno y el partido del gobierno, esa diferenciación. Lo que ocurre es que a veces muchas veces el partido político se coloca en el partido que debe defender la gestión de gobierno y no desarrolla la capacidad de profundizar en la discusión estratégica sobre aquellas agendas que nos permitan seguir más a fondo en los cambios estructurales que necesitamos para combatir el neoliberalismo, para avanzar hacia una sociedad superadora del capitalismo. De la misma manera, los movimientos sociales, las organizaciones sociales
tiene muchas dificultades de relacionamiento con el gobierno y tiene muchas dificultades sustentadas sobre todo en altos grados de corporativismo que existen en algunas de las organizaciones y en la dificultad de colocar la mirada con esa visión estratégica de largo plazo que también en la mañana se planteaba que es necesaria para superar esta contrarrevolución neoliberal. Me llamó la atención el término contrarrevolución neoliberal, me dio la sensación de que hicimos la revolución y me generó como cierta sensación de bienestar pasajero. No, pero entonces también nosotros nos preguntamos, ¿no? En esta coyuntura que nos coloca un poco al límite, ¿cuáles son los costos de seguir concertando entre el capital y el trabajo desde la izquierda? ¿Hacia dónde acumula ese ejercicio de concertación? Y nosotros creemos que necesariamente la síntesis de esa unidad programática que planteaba Javier en la mañana debe estar hacia un avance más hacia la izquierda. Porque lo que está claro es que para el capital la izquierda en el gobierno no es un problema mientras que haga las cuestiones que más o menos haría el capital si estuviera en el gobierno, o para no ser tan injusta, mientras que la izquierda en el gobierno no toque aquellas bases fundamentales de su acumulación, ¿no? Cuando la derecha y el capital ven una oportunidad, o cuando el proyecto de izquierda se pretende profundizar y tocar realmente los fundamentos de la acumulación capitalista, está clarísimo que no duda en voltear a los gobiernos. La experiencia reciente en nuestra América Latina nos muestra eso. Entonces, nosotros creemos que la síntesis, la construcción, esa cuestión de la construcción de la unidad como proceso, como cuestión normativa y no como un estado de la realidad, necesariamente tiene que tener esos lineamientos, la obligación histórica de avanzar hacia una agenda más de izquierda. Nosotros en Uruguay tenemos al Frente Amplio, que es nuestra construcción política partidaria que nos enorgullece, y yo creo que no estaría mal si nosotros visualizamos o volvemos a la idea que estuvo presente en los momentos originarios de la fundación del Frente, a la idea de un frente popular, un frente fundamentado en las organizaciones sociales que nosotros decimos que son la base social de los cambios, ¿no? Aquellos mecanismos que se ponen en la calle en la defensa de la agenda de la izquierda, y el partido político como construcción de partido y movimiento, ¿no? Entonces yo creo que una frente popular desde la izquierda concebida como una izquierda que se construye desde los partidos y que se construye también desde las organizaciones y movimientos sociales es también la perspectiva estratégica que nosotros en Uruguay estamos intentando instalar y llevar adelante. Para no extenderme mucho más, la segunda parte, como yo les comentaba, quería compartir con ustedes una experiencia que desarrollamos con organizaciones y movimientos sociales a nivel continental, que se dio a llamar la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Les comento un poco de qué se trata. Con base en la idea de que desde los espacios nacionales, también esta idea se fijó en la mañana, desde los espacios nacionales difícilmente podamos avanzar en una agenda que dispute con el neoliberalismo, ¿no? Y si lo pensamos desde Uruguay, ni que hablar que difícilmente podamos cambiar alguna perspectiva estructural desde el Uruguay. Entonces, con esa idea, organizaciones y movimientos sociales del más amplio espectro que ustedes puedan imaginar. Estamos hablando del movimiento sindical desde la construcción que tiene origen en el campo comunista hacia construcciones del sindicalismo internacional vinculados a la
democracia, el movimiento campesino, el movimiento feminista a nivel internacional, el movimiento ambientalista, los compañeros y compañeras articulados en torno al ALBA movimientos, o sea, un espectro de organizaciones sociales plurales, no solo en términos de los sectores de la sociedad organizados, sino también de la perspectiva político-ideológica que tienen cada una. Nos hemos juntado el año pasado en La Habana, Cuba, en la recordación de los 10 años de la derrota al ALCA, y se comenzó a trabajar en la idea de articular un frente. Yo creo que es un frente social a nivel regional, continental, desde estas organizaciones en las cuales podamos colocarnos esa agenda de combate al neoliberalismo y defensa de la democracia. Estas organizaciones y movimientos son partícipes del combate a los regímenes autoritarios en nuestros países, compartieron el proceso de movilización en contra del ALCA, los procesos construidos en torno a la Alianza Social Continental, las movilizaciones convocadas por el Foro Social Mundial y aquella idea de que otro mundo era posible. Y bueno, a 10 años de la derrota del ALCA se valora que existe, que ha existido una cierta desarticulación y desmovilización de los movimientos y las organizaciones sociales a nivel internacional, quizás también porque la lucha nacional o la disputa por instalar en los proyectos de la izquierda con los partidos de izquierda en el gobierno nos hizo que nos metiéramos un poco más en las fronteras nacionales. Pero bueno, esta coyuntura de contraofensiva de la derecha y del capital a nivel internacional nos ha obligado a salir a la calle, y se instaló esta jornada continental que tuvo el pasado 4 de noviembre, que es el día que se conmemora la Cumbre de las Américas y la movilización desarrollada en Mar del Plata que enterró al ALCA. Desarrollamos un montón de actividades a nivel continental bajo la consigna de la defensa de la democracia y el combate al neoliberalismo, y nos estructuramos nuestra lucha en una agenda que tiene que ver con 3 ejes fundamentales. El primero de ellos es la defensa de la democracia y la soberanía nacional. Nosotros planteamos que este eje como una discusión de qué democracia necesitamos y qué democracia queremos para un proyecto superador del capitalismo. Esa discusión que se da un poco en el cierre de la mesa anterior es la que estructura nuestro eje de trabajo. El otro eje de trabajo es la defensa de la integración regional. Un poco también se planteaba en la mañana la dificultad que tuvieron los gobiernos y tiene el gobierno de la izquierda para instalar una agenda integracionista verdaderamente efectiva, que supere el discurso y que genere cambios en nuestras matrices productivas, en nuestras condiciones de empleo y mejore las condiciones concretas de vida y convivencia de nuestras sociedades. Y el tercer eje que nos estructura y nos organiza es el combate a los instrumentos del libre comercio, a los tratados comerciales de nueva generación que se pretenden impulsar desde el norte, pero también desde ese centro de poder que son las empresas transnacionales y que son un actor sentado al costado de la mesa de negociación, porque ya creo que no podemos decir que no está sentado en la mesa de negociación de estos acuerdos internacionales, y que pretende para instalar su modelo de negocios, que es básicamente operar en el mundo apropiándose de los recursos y de la vida de las trabajadoras y trabajadores de una forma sencilla y barata, impulsa esta agenda de libre comercio 2.0, le dicen algunos, o post-OMC, ¿no? Entonces, yo los voy a dejar por acá también con una reflexión de que esta jornada se estructura sobre la idea fundamental de la unidad. Otra vez volvemos a discutir sobre la unidad. Estos movimientos y organizaciones sociales que yo les comentaba antes vienen como ya les decía, de historias ideológicas y políticas bien diversas, y hasta en algunos puntos que chocan entre sí, y vienen de cosmovisiones, de formas de hacer política muy distintas y muy propias de cada
movimiento, de cada construcción, de las luchas por el feminismo, por los derechos de las mujeres, del ambientalismo, y lo que nos permite pensar en caminar juntos es la construcción de una agenda que nos encuentre, ¿no? Y la construcción de una agenda que nos encuentre y la elaboración de plataformas programáticas que no tienen padres ni madres, que no son ni del sindicalismo, ni del ambientalismo, ni del feminismo, sino que son de todas aquellas organizaciones y movimientos sociales que queramos realmente volver a las calles a combatir el proyecto de la derecha, a combatir el proyecto político de las transnacionales y para pelear por la mejora de las condiciones de vida y convivencia de nuestros pueblos. La Jornada Continental es un proceso que está recién iniciándose y está abierto a la incorporación de movimientos sociales y organizaciones de todos los países, de las más diversas orígenes, siempre y cuando se comparta esta agenda estratégica que les mencionaba antes. Yo creo que me voy a quedar por acá, sobre todo para poder ser justa con el tiempo de los demás oradores y después tener un espacio de intercambio. Muchas gracias.